La familia Ingalls en 2026. Muchos ya no están. Esto fue lo que les pasó. Hay historias que el tiempo no logra borrar. Cuando la pequeña casa de madera apareció en la pantalla por primera vez en los años 70, nadie imaginaba que ese retrato sencillo de la vida en el campo se convertiría en uno de los mayores fenómenos de la historia de la televisión mundial. La familia Ingalls marcó a generaciones enteras, pero detrás de las cámaras, la vida real cobró su precio. Hoy vamos a recordar la trayectoria y el destino de los 10 actores más famosos e inolvidables de esta serie que, lastimosamente, ya no están entre nosotros. Esta es la historia de cómo vivieron, lucharon y se despidieron. 1. Michael Landon interpretaba a Charles Ingalls. Hablar de la familia Ingalls sin mencionar a Michael Landon es sencillamente imposible. Él no era solo el rostro de Charles Ingalls. El amado patriarca Pa era el alma, el motor y el corazón que le daba vida a toda la producción. Landon escribía, dirigía, producía y actuaba, dejando su huella emocional y moral en cada capítulo. Antes de llegar a la pradera, ya era una gran estrella de la televisión estadounidense gracias a su papel como Little Joe Cartwright en la legendaria serie del Oeste Bonanza. Sin embargo, fue como el protector, trabajador e incansable Charles Ingalls que Landon se ganó un lugar eterno en el corazón de millones de familias alrededor del mundo. Él representaba al padre ideal, firme, pero amoroso, siempre dispuesto a sacrificarse por los suyos, cargando sobre sus hombros los valores que hicieron de la serie un símbolo de la televisión familiar. Después de que la serie terminó en 1983, Michael Landon mantuvo su ritmo de trabajo frenético. Poco tiempo después, estrenó otro éxito arrollador en televisión con la serie El hombre que vino del cielo, Highway to Heaven, donde interpretaba a un ángel enviado a la tierra para ayudar a personas en dificultades. El éxito parecía inquebrantable, pero la vida de Landon dio un giro devastador y repentino a comienzos de 1991. En abril de ese año, tras sentir fuertes dolores abdominales recurrentes, fue sometido a exámenes médicos detallados. El diagnóstico fue implacable: cáncer de páncreas en una etapa sumamente avanzada, que ya había hecho metástasis y se había extendido al hígado y a los ganglios linfáticos. Demostrando la misma valentía que sus personajes mostraban en la ficción, Landon decidió hacer pública su enfermedad y convocó una rueda de prensa en su propia casa. Habló abiertamente sobre su condición, prometió luchar con todas sus fuerzas y pidió respeto a la privacidad de su familia. La conmoción pública fue inmediata y global. Admiradores de todas partes del mundo enviaron cartas, oraciones y mensajes de apoyo. Lastimosamente, la enfermedad avanzó a una velocidad aterradora. Apenas 3 meses después del diagnóstico, el 1 de julio de 1991, Michael Landon falleció en su propiedad de Malibú, California, a los 54 años. Su muerte paralizó a la industria del entretenimiento y dejó un vacío irreparable en el corazón de quienes crecieron viendo su luz en la pantalla. 2. Victor French interpretaba a Isaiah Edwards. En el puesto número 2, tenemos a uno de los personajes más carismáticos y leales de toda la pradera, el rudo pero generoso Isaiah Edwards, interpretado por el brillante Victor French. Cuando la familia Ingalls llegó por primera vez al campo, fue ese hombre de apariencia tosca, barba abundante y corazón de oro quien les tendió la mano para ayudarles a construir su hogar. La química entre Victor French y Michael Landon en pantalla no era producto de la casualidad. Fuera de los estudios, los dos eran mejores amigos en la vida real y mantenían una sociedad profesional muy sólida. French no se limitaba a actuar, también demostró un talento enorme detrás de cámaras, llegando a dirigir 18 episodios de La familia Ingalls, algo poco común para un actor de reparto en esa época. La amistad entre ambos era tan fuerte que apenas terminó la serie, Michael Landon insistió en llevar a Victor French como coprotagonista de El hombre que vino del cielo. En la nueva producción, French interpretaba a Mark Gordon,
el inseparable compañero mortal del ángel que encarnaba Landon. El dúo siguió cautivando al público durante varios años, hasta que el destino intervino de manera cruel. En marzo de 1989, Victor French empezó a sentir fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar. Al buscar atención médica, recibió la noticia de que tenía un cáncer de pulmón extremadamente agresivo y avanzado. Trágicamente, el diagnóstico llegó demasiado tarde para que se pudieran aplicar tratamientos eficaces. Apenas 3 meses después de descubrir la enfermedad, el 15 de junio de 1989, Victor French falleció en un hospital de Los Ángeles a los 54 años. La pérdida de su gran amigo destrozó emocionalmente a Michael Landon, quien lloró sin consuelo durante el funeral. Lo que nadie podía imaginar en ese momento era que exactamente 2 años después, Landon enfrentaría un diagnóstico de cáncer en la misma etapa y fallecería con la misma edad, 54 años, sellando para siempre el destino trágico de estos dos grandes amigos, tanto en la ficción como en la vida real. 3. Katherine McGregor interpretaba a Harriet Oleson. Toda gran historia necesita un contrapunto marcado, y la familia Ingalls encontró a su antagonista perfecta en la arrogante, chismosa y snob Harriet Oleson. Interpretada de forma magistral por Katherine McGregor, la esposa del comerciante local era la figura que todos amaban odiar. Dueña de la tienda del pueblo en Walnut Grove, Harriet siempre estaba lista para juzgar a sus vecinos, presumir su supuesta superioridad económica y complicarle la vida a los Ingalls. Sin embargo, el talento de McGregor era tan extraordinario que lograba darle capas de humor y humanidad al personaje, convirtiendo lo que pudo haber sido una villana plana en una de las figuras más memorables y divertidas de toda la televisión estadounidense. Antes de darle vida a Harriet Oleson, Katherine McGregor ya tenía una carrera sólida y respetada en el teatro neoyorquino y en producciones de Broadway. Lo que pocos fanáticos saben es que, en la vida real, la actriz era completamente opuesta a su personaje. Era una mujer sumamente generosa, espiritual, profunda conocedora del arte dramático y dedicada a causas sociales. Detrás de cámaras, solía guiar a los actores infantiles del elenco, enseñándoles técnicas de actuación y ofreciéndoles un cariño casi maternal, lejos de los reflectores. Cuando la serie terminó, Katherine tomó la decisión consciente de alejarse de la televisión. Se convirtió al hinduismo, volvió a dedicarse al teatro infantil y comenzó a dar clases de actuación a niños de escasos recursos. Con el paso de los años, su salud se fue debilitando y optó por llevar una vida tranquila y recogida. Curiosamente, en sus últimos años de vida, Katherine McGregor se fue a vivir al Motion Picture and Television Country House and Hospital, una reconocida residencia de descanso para veteranos del cine y la televisión en Woodland Hills, California. Fue allí donde pasó sus últimos días rodeada de cariño. El 13 de noviembre de 2018, Katherine falleció apaciblemente de causas naturales a los 93 años. Su partida fue lamentada por todo el elenco sobreviviente, especialmente por Melissa Gilbert, quien la homenajeó públicamente, recordando que detrás de la terrible señora Oleson existía una de las mujeres más amorosas y talentosas que Hollywood haya conocido jamás. 4. Richard Bull interpretaba a Nels Oleson. Si Harriet Oleson era la tormenta de Walnut Grove, su esposo, Nels Oleson, era el puerto seguro. Interpretado con una sutileza impecable por el actor Richard Bull, Nels era el comerciante paciente, ético y de buen corazón que se ganó de inmediato el cariño del público. La dinámica conyugal entre el tranquilo Nels y la explosiva Harriet garantizaba algunos de los momentos más cómicos y memorables de cada episodio. Nels frecuentemente actuaba como mediador de los conflictos del pueblo, tratando de corregir las injusticias que cometía su esposa y educando a sus hijos consentidos con valores de integridad y respeto, algo que lo convirtió en uno de los personajes secundarios más queridos de la serie. Richard Bull ya era un veterano de la actuación cuando llegó a la pradera, acumulando décadas de experiencia en el cine y en series clásicas de televisión desde los años 50.
Su actuación equilibrada en La familia Ingalls consolidó su carrera y lo convirtió en un rostro familiar en todo el mundo. Después de que la serie terminó en 1983, Bull siguió trabajando esporádicamente en la industria del entretenimiento. Demostrando el fuerte vínculo que mantenía con el elenco, volvió a colaborar con Michael Landon, haciendo apariciones especiales en El hombre que vino del cielo, reafirmando el respeto profesional y la amistad que cultivaron a lo largo de los años. A medida que envejecía, Richard Bull decidió retirarse de las pantallas para disfrutar de una vida tranquila junto a su esposa en la vida real, la actriz Barbara Collentine, con quien estuvo casado por más de 65 años, uno de los matrimonios más longevos de Hollywood. Al igual que su compañera de escena Catherine McGregor, Bull pasó sus últimos años viviendo en la famosa casa de descanso para artistas en Woodland Hills. El actor falleció el 3 de febrero de 2014, a los 89 años, a causa de complicaciones derivadas de una neumonía. Su muerte cerró un capítulo icónico de la televisión, dejando el recuerdo imborrable del comerciante más querido de la historia de las series. 5. Dabbs Greer interpretaba al reverendo Robert Alden. En el puesto número 5, destacamos a una figura que representaba la base espiritual y comunitaria de Walnut Grove, el reverendo Robert Alden, interpretado por el memorable actor de reparto Dabbs Greer. En una comunidad rural donde la iglesia servía tanto de centro de culto como de escuela y punto de reunión, el reverendo Alden era la brújula moral de los habitantes. Con su voz serena, su actitud acogedora y sus sermones que predicaban la compasión y la unión, estuvo presente en los momentos más determinantes de la serie, desde bautizos y bodas festivas hasta los funerales más dolorosos y los períodos de crisis financiera más duros del pueblo. Dabbs Greer era lo que Hollywood llama un actor de culto detrás de escena. Antes de ponerse la sotana en La familia Ingalls, ya había trabajado en cientos de producciones de cine y televisión, dejando su huella en clásicos absolutos como la serie original de las aventuras de Superman y la película de culto de ciencia ficción La invasión de los usurpadores de cuerpos, 1956. Su versatilidad era tal que podía moverse con facilidad entre papeles dramáticos, comedias y westerns. Sin embargo, fue el papel del virtuoso pastor de la pradera el que lo eternizó en la memoria afectiva del público mundial a lo largo de las 9 temporadas del programa. Incluso en edad avanzada, Greer se negó a abandonar la actuación. Años después del final de La familia Ingalls, consiguió otro papel de enorme importancia en el cine al interpretar la versión anciana del personaje de Tom Hanks, Paul Edgecombe, en la aclamada película La milla verde, 1999. Fue una actuación conmovedora que lo presentó ante una nueva generación de espectadores. Dabbs Greer siguió trabajando hasta donde su salud se lo permitió. Falleció el 28 de abril de 2007, a los 90 años, en el Hospital Regional de Pasadena, California, a causa de problemas cardíacos y renales recurrentes, dejando un legado invaluable de más de 60 años dedicados al arte de actuar. 6. Merlin Olsen interpretaba a Jonathan Garvey. En el puesto número 6 tenemos a Merlin Olsen, el gigante de buen corazón que le dio vida al granjero Jonathan Garvey. Presentado en la 4ª temporada para llenar el vacío que dejó la salida temporal de Victor French, Jonathan Garvey rápidamente se ganó un lugar entre los personajes más queridos del público. Fuerte como un toro, pero dotado de una sensibilidad conmovedora, Garvey era el vecino leal y el padre dedicado que enfrentaba junto a Charles Ingalls las duras pruebas de la vida en el campo. La presencia física imponente de Olsen le daba a la pantalla una sensación inmediata de protección y calidez familiar. Lo que hace fascinante la trayectoria de Merlin Olsen es que la actuación fue su segunda carrera. Antes de pisar los estudios de grabación, ya era toda una leyenda viva del deporte estadounidense. Olsen fue uno de los jugadores más grandes de la historia de la Liga Profesional de Fútbol Americano, la NFL, jugando como defensive tackle para los Los Angeles Rams. Participó en el Pro Bowl durante 14 temporadas consecutivas y fue incluido en el codiciado Pro Football Hall of Fame.
Cuando se retiró de las canchas, dio el salto a la televisión con un éxito poco común, demostrando que tenía un talento dramático natural y muy carismático. Después del final de La familia Ingalls, Merlin Olsen continuó su carrera en televisión, protagonizando su propia serie, Father Murphy, además de trabajar como comentarista deportivo de alto nivel. Sin embargo, su vida tomó un rumbo trágico y polémico en 2009, cuando fue diagnosticado con mesotelioma peritoneal, un tipo devastador y poco común de cáncer que ataca el revestimiento del abdomen, directamente relacionado con la exposición al asbesto, amianto. En diciembre de ese año, Olsen presentó una demanda contra 25 grandes empresas y estudios, incluyendo NBC y 20th Century Fox, alegando que había estado expuesto a ese material tóxico en los sets de grabación sin la protección adecuada. La batalla legal llamó la atención sobre las condiciones de seguridad en la industria. Merlin Olsen falleció poco tiempo después, el 11 de marzo de 2010, a los 69 años, dejando una huella invaluable tanto en el deporte como en la televisión. 7. Kevin Hagen interpretaba al Dr. Hiram Baker. Cuando una epidemia golpeaba Walnut Grove, cuando un parto se complicaba o cuando ocurría un accidente terrible en el trabajo con la madera, toda la comunidad corría desesperada en busca de una sola persona, el Dr. Hiram Baker. Interpretado brillantemente por Kevin Hagen, el médico del pueblo era el pilar de la esperanza y de la medicina en una época en la que los recursos escaseaban y la vida en la frontera era implacable. Con su maletín de cuero siempre a la mano, el doctor Baker representaba la entrega abnegada, atendiendo a los enfermos muchas veces, sin cobrarles cuando sabía que las familias no tenían con qué pagar. Kevin Hagen le aportó al papel una trayectoria impresionante. Antes de convertirse en el médico más famoso del viejo oeste, el actor ya tenía una amplia experiencia en Hollywood, habiendo interpretado a decenas de villanos, pistoleros y autoridades en series clásicas del oeste como Gunsmoke, Bonanza y otras producciones del género. Su capacidad de pasar de papeles de hombre malo a la figura profundamente humana y compasiva del Dr. Baker demostró la enorme amplitud de su talento como actor. Con el cierre de la producción, Hagen decidió bajarle el ritmo al trabajo y poco a poco se alejó del bullicio de Hollywood. Se mudó a la tranquila ciudad de Grants Pass, en el estado de Oregón, donde empezó a llevar una vida discreta, dedicada a la comunidad local y a la música, una de sus grandes pasiones. Sin embargo, en 2004 llegó la noticia devastadora. A Kevin Hagen le diagnosticaron cáncer de esófago. Luchó con valentía contra la enfermedad durante varios meses, manteniendo la serenidad que marcó toda su vida. El 9 de julio de 2005, el eterno Dr. Baker falleció en su residencia de Oregón a los 77 años, dejando un vacío enorme entre los millones de fanáticos alrededor del mundo. 8. Karl Swenson interpretaba a Lars Hanson. En el puesto número 8, rescatamos la historia de Karl Swenson, quien interpretó al orgulloso y respetado Lars Hanson. Si Walnut Grove existía en el mapa de la ficción, era gracias a este personaje. Hanson era el fundador del pueblo y el dueño del aserradero local, el principal motor económico de la región y el lugar donde Charles Ingalls y muchos otros habitantes trabajaban arduamente para sostener a sus familias. De temperamento firme, acento marcado y una ética de trabajo inquebrantable, el viejo Hanson representaba a la generación de pioneros que forjó a Estados Unidos a punta de esfuerzo. Karl Swenson era un veterano de altísimo nivel en el medio artístico. Nacido a comienzos del siglo XX, construyó una carrera impresionante en la radio antes de dar el salto al cine y la televisión. Su voz poderosa y su presencia escénica marcada lo llevaron a participar en producciones legendarias del cine, incluyendo un papel destacado en el clásico Los pájaros, 1963, dirigido por el maestro del suspenso Alfred Hitchcock, además de prestar su voz al mago Merlín en el clásico animado de Disney La espada en la piedra. La historia de Karl Swenson con la familia Ingalls tiene un tono trágico y único en nuestra lista. Fue el primer miembro del elenco principal en fallecer, y su muerte ocurrió
mientras la serie aún estaba en pleno auge de producción. En el otoño de 1978, Swenson grabó un episodio muy emotivo dedicado al retiro y al deterioro de la salud de su personaje, en el que Lars Hanson sufría un derrame tras ver el cierre temporal del pueblo. Apenas unos días después de terminar esas grabaciones tan intensas, el 8 de octubre de 1978, Karl Swenson sufrió un infarto agudo de miocardio y falleció a los 70 años. El episodio salió al aire de manera póstuma, convirtiéndose en un homenaje conmovedor y doloroso a un actor gigante que se despidió de la vida al mismo tiempo que su personaje se despedía de la pantalla. 9. Steve Tracy interpretaba a Percival Dalton. Llegamos al número 9 con una de las historias más tristes y prematuras de nuestra lista. La vida y la despedida de Steve Tracy, el actor que le dio vida a Percival Dalton. Presentado en la 6ª temporada de la serie, Percival llegó a Walnut Grove con una misión que parecía imposible para cualquier ser humano: enseñarle cocina y buenos modales a la consentida e intratable Nellie Oleson. Lo que nadie esperaba era que la química entre los dos actores fuera tan grande. Con su actitud firme pero tierna, Percival no solo puso a Nellie en su lugar, sino que se ganó su corazón, dando paso a una de las bodas más celebradas y sorprendentes de toda la historia del programa. Steve Tracy le aportó frescura, ligereza y un brillante sentido del humor a la producción, convirtiendo la historia de la familia Oleson en uno de los momentos más altos de las temporadas finales. Sin embargo, la prometedora trayectoria del joven actor se vio interrumpida de manera devastadora poco después del final de la serie. A mediados de los años 80, a Tracy le diagnosticaron VIH, en un momento en que la epidemia del SIDA estaba en su punto más crítico a nivel mundial y el estigma social, sumado a la falta de tratamientos médicos eficaces, acababa con miles de vidas. A diferencia de muchos artistas de la época que ocultaban su condición por miedo al rechazo de la industria, Steve Tracy tomó la valiente decisión de hacerlo público. Usó su fama para crear conciencia sobre la enfermedad, visitó a pacientes en fase terminal en hospitales y luchó abiertamente contra el prejuicio hasta el final de sus días. Trágicamente, su cuerpo no resistió las complicaciones de la enfermedad. Steve Tracy falleció el 25 de noviembre de 1986, con apenas 34 años de edad. Su excompañera de escena, Alison Arngrim, quien interpretaba a Nellie, quedó profundamente afectada por su partida y, inspirada por la valentía de su esposo en la ficción, se convirtió en una de las mayores activistas del mundo en la lucha contra el SIDA, honrando la memoria de Tracy hasta el día de hoy. 10. Charlotte Stewart interpretaba a Eva Biddle. Cerrando nuestro ranking en el puesto número 10, recordamos con muchísimo cariño a Charlotte Stewart, la actriz que interpretó a la inolvidable maestra Eva Biddle. Para todos los niños que asistían a la pequeña escuela de madera en Walnut Grove, incluyendo a Laura y Mary Ingalls, la señorita Biddle era el modelo perfecto de paciencia, sabiduría y calidez humana. Con su sonrisa acogedora y su dedicación a la enseñanza en condiciones tan precarias, el personaje se convirtió en un símbolo de la importancia de la educación y del amor al prójimo durante las primeras temporadas de la serie. Charlotte Stewart tuvo una carrera artística fascinante e increíblemente diversa. Mientras en televisión interpretaba a la impecable y dulce maestra de la pradera en un programa familiar, en el cine colaboraba con uno de los directores más cultos y oscuros de Hollywood, David Lynch. Stewart protagonizó el clásico del surrealismo Eraserhead, 1977, y años más tarde interpretó al personaje de Betty Briggs en la legendaria serie de culto Twin Peaks, demostrando una versatilidad impresionante al moverse entre el universo más familiar de la televisión y las producciones más vanguardistas del cine independiente. En su vida personal, Charlotte enfrentó y superó batallas muy duras, incluyendo una larga lucha contra el alcohol y las drogas después de terminar su participación en la serie, además de haber sobrevivido a un cáncer de seno en los años 2000. Más adelante,
publicó un libro autobiográfico de gran éxito en el que relató con total honestidad los entretelones de Hollywood y el cariño enorme que guardaba por los años vividos en Walnut Grove. Charlotte vivió una vida larga y plena hasta sus últimos días. Falleció recientemente, en 2024, a los 83 años, de causas naturales, dejando el recuerdo de la maestra más querida que la televisión haya conocido jamás. Michael Landon, Victor French, Catherine McGregor, Richard Bull, Dubs Greer, Merlin Olsen, Kevin Hagen, Carl Swenson, Steve Tracy y Charlotte Stewart. 10 talentos gigantescos que ayudaron a construir el mito de la familia Ingalls. Enfrentaron enfermedades silenciosas, batallas difíciles y despedidas prematuras, pero el trabajo que dejaron grabado en la memoria colectiva sigue intacto. Cada vez que alguien encienda el televisor y vea esa casita de madera en la pradera, esos actores seguirán ahí, vivos, sonrientes y eternos en el recuerdo de todos nosotros. Si te gustó este documento histórico, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios ¿cuál de estos actores te dejó la mayor nostalgia? Hasta el próximo video.